Hola, hola. Sí, sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les ofrecemos una disculpa por la breve demora que hemos tenido, pero bueno, es una cuestión técnica que debemos subsanar desde la actividad anterior hasta esta actividad que convoca la Secretaría de Extensión Universitaria. Al conmemorarse 25 años de la reforma constitucional del Chubut, les damos la bienvenida a la presentación de la Constitución del Chubut comentada por el doctor José Raúl Heredia. Agradecemos contar con la presencia de autoridades universitarias, alumnos, graduados y comunidad en general. A continuación vamos a escuchar al rector de la universidad, don Carlos de Marciani, doctor Carlos de Marciani, quien se dirigirá a los presentes. Muchas gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta actividad que tiene la presentación del libro acá de José Raúl Heredia, pero también que es un punto para reflexionar y celebrar los 25 años de la reforma de la Constitución de Chubut. Así que muy agradecido que todos ustedes estén aquí presentes, en particular, bueno, también a Iris Moreira, a Sonia Ivanov, a Gustavo Mena y a José Raúl Heredia. Gustavo y José Raúl, ex convencionales de aquella época de la reforma en 1994 de la Constitución, una Constitución que se dio en un marco de reforma, también unas primeras que se reformó luego de la Constitución Nacional. Ellos lo explicarán y lo comentarán mejor que yo, pero bueno, también hacer referencia a ello, una Constitución que lo hablábamos brevemente, que si bien tiene aspectos que se pueden adaptar a la actualidad de nuestra sociedad, creo que por lo que uno puede leer y entender, una Constitución moderna, adaptada en muchos casos a la sociedad y a la actualidad que tenemos en cuanto al protagonismo de los municipios en la provincia, a la defensa de los derechos sociales y políticos, la interculturalidad, que son aspectos fundamentales y que hoy persisten y que son tratados diariamente en la sociedad. También reconocer a todos aquellos que trabajaron en la convención en el año 94, me parece que la labor que realizaron ha sido sumamente importante y creo que es de destacar a todos ellos. Y también agradecer a la Secretaría de Extensión por la oportunidad de hacer este trabajo aquí en Comodoro Rivadavia. Esta jornada se hizo en Trelew, la idea es replicarla en Esquel la semana que viene si podremos, y también cerrar en Puerto Madryn en noviembre, con lo cual, bueno, cumpliendo un poco con ese rol que tenemos como Universidad Nacional, pública y gratuita, de estar en toda la provincia del Chubut, ¿sí? En un marco de celebración de los 45 años de vida de nuestra institución. Nos parece fundamental reafirmar ese compromiso que tenemos de vincularnos con todos los rincones de la provincia del Chubut y de la región patagónica. Y también en un marco también de celebración de los 70 años de la gratuidad universitaria, el 22 de noviembre, uno de los dos pilares fundamentales del sistema universitario, junto con la reforma universitaria. No me canso de decirlo, me parece que tenemos que valorar el acceso gratuito a la educación superior que podemos tener todos los ciudadanos, en este caso en la provincia del Chubut. Bueno, y también un agradecimiento particular a José Raúl y a Iris por la posibilidad que nos dieron, cediendo sus derechos de la reforma comentada, al libro sobre la reforma de la Constitución comentada, trabajo que se editó en nuestra editorial, que se realizó en nuestra editorial y que está accesible para todos ustedes en la página web. Creo que no sé si los chicos han facilitado el link para que puedan disponerla digitalmente. Algunas cuestiones no nos hacen tener el libro en formato papel y en formato físico, pero bueno, esperamos en breve ya tenerlo y poder distribuirlo a todas las organizaciones, cumpliendo con el compromiso de nuestra universidad de vincularnos y de devolver a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, que son los que nos sostienen con sus impuestos tradicionalmente, devolverles con este tipo de actividades algo de lo que nos aportan para contribuir a la formación de ellos como ciudadanos responsables en la formulación de políticas públicas.
Desearles que tengan una excelente jornada, creo que está garantizada con todos los disertantes y que sea de su provecho, y de nuevo agradecerles vuestra presencia. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con la presentación de la mesa, les hacemos mención de que el doctor Heredia hará entrega de ejemplares de este libro, La Reforma de la Provincia de Chubut, para ser utilizado por las cátedras y por los estudiantes y docentes de nuestra universidad. Vamos a presentar a Iris Amalia Moreira, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en gestión judicial de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ha dictado conferencias y seminarios, ha escrito diferentes artículos y actualmente se desempeña como defensora jefa de la circunscripción Comodoro Rivadavia. Sonia Liliana Ivanov es profesora en Historia de nuestra universidad, graduada en el año 1992, abogada también de nuestra universidad, graduada en 1999, ha realizado numerosas publicaciones y ponencias, es especialista en políticas sociales y ha cursado el posgrado virtual en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Ha coordinado numerosos proyectos en extensión universitaria y voluntariado universitario. Actualmente coordina como coordinadora general la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de nuestra universidad y es abogada de la matrícula. Gustavo Mena, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades, sede Comodoro Rivadavia, de nuestra casa. Fue coautor del Tratado sobre Amparo en el Derecho Federal y Constitucional, provincial. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de la provincia de Chubut en el año 1994 y diputado provincial durante los años 1995 a 1999, presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Fue secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia durante los años 1999 al 2003 y diputado de la Nación desde el 10 de diciembre del año 2017 a la fecha. José Raúl Heredia es procurador, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha ejercido la docencia y presidido el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, ha sido director de rentas, asesor letrado del Consejo de Representantes y asesor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y convencional constituyente municipal en Comodoro Rivadavia en 1987 y presidente de la Convención Municipal de 1999. Ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, diputado provincial y constituyente en 1994 en la provincia. Cofundador y director académico del Centro de Estudios e Investigaciones Patagónicos. Ha dictado clases en diplomaturas y disertado en universidades públicas y privadas y en foros jurídicos de Argentina, y publicado numerosas notas de doctrina en diversas revistas especializadas y portales jurídicos del país y una docena de libros. Ha intervenido en las reformas del enjuiciamiento penal en Chubut como presidente del Superior Tribunal de Justicia, fue coordinador de la reforma por la legislatura de Chubut, ex académico correspondiente en Comodoro Rivadavia de la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. A continuación presentamos a Juan Carlos Smith, abogado, quien ejerce como profesional de la matrícula, es un prestigioso docente de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, de nuestra casa, y ocupa el cargo de asesor legal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Invitamos al doctor a tomar la coordinación y a nuestro rector a también retirarse de la mesa para ya dar comienzo a esta actividad. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente es una gran oportunidad para
poder agradecer, estar actuando como moderador en estas charlas, estando al lado de tan prestigiosos colegas, que ya verán ustedes, y digo porque la mayoría de las personas que se encuentran acá han sido o son alumnos míos de la carrera. Entonces me parece justamente, como decía, una gran oportunidad para que puedan escuchar a muy buenos expositores, como habrán visto, con una trayectoria importantísima. Por lo pronto, para mí es un gran honor estar junto a ellos. La temática se va a desarrollar dándole 15 minutos aproximadamente a cada expositor. Finalmente el doctor Heredia va a contar con unos minutos más que los demás expositores, justamente por la presentación de su nueva obra. Y luego luego de ocurrido esto, vamos a pasar a la etapa de, si alguien lo desea, de preguntas a los expositores, a los efectos que puedan, si quieren, ampliar, aclarar conceptos, aclarar dudas de los presentes o simplemente interactuar. Le doy la palabra a la doctora Iris Moreira. Bien, buenas tardes, auditorio integrado por personas jóvenes, obviamente que hace que uno reflexione, ¿no? y se vea en ese dado un poco más asistiendo a la reforma de la Constitución del Chubut, y sintiendo que todos los ideales que tenía por haber sido una persona que pasó la época de los golpes militares en la Argentina, bueno, esta Constitución venía a solucionar todos los problemas. Después, obviamente la vida te va llevando por otros caminos, y hoy soy una operadora judicial que trabaja todos los días con esta Constitución. Trabajo con esta Constitución, trabajo con los problemas sociales que contienen necesidades inagotables de las personas, y entonces la mirada que yo hoy tengo sobre esta Constitución me deja un gusto a que la Constitución es una expresión de deseos de un pueblo, una expresión de las ideas, de las creencias y aún de las expectativas, y que obviamente está destinada a regir en el momento de su sanción y para el futuro también, pero no deja de mirar hacia el pasado. Entonces, esta Constitución, la que tenemos aquí, es la expresión política transgeneracional de andar todos los chubutenses un camino juntos como pueblo, pero con límites que están puestos en el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos. Y en esto yo tengo que decir que con el transcurrir de estos 25 años puedo ver que toda la parte destinada a los derechos humanos de raigambre política han sido totalmente respetados. Nuestra Constitución y nuestro pueblo han sido un lujo en la adhesión y el resguardo de las instituciones democráticas. No ocurre lo mismo con los derechos humanos de contenido social. Si ustedes ven en la primera parte de la Constitución, hay un título expreso que dice derechos sociales, ¿bien? Y se dedica a enumerar estos derechos al trabajo, los derechos del trabajador, de la mujer, de la niñez, de la discapacidad, de las asociaciones gremiales, de los veteranos de guerra, de las comunidades indígenas, de la ancianidad, en fin, hay todo un catálogo impresionante y fuerte destinado a detallar, explicitar en qué consisten estos derechos sociales. Y después
también trae otros capítulos de la misma Constitución destinado a garantizar que esos derechos se ejecuten. Y también le pone a las autoridades estatales las encomiendas necesarias para que esos derechos tengan su adecuado desarrollo. ¿Bien? Podemos decir así entonces que esta Constitución prevé todos los mecanismos para que estos derechos sociales, bien como así los llama, tengan su ejecución. ¿Bien? Pero resulta que al poco que uno ve lo que pasa en nuestra provincia y lo que pasa en el contexto de las democracias de Latinoamérica, podemos decir que no todas las intenciones del convencional constituyente hoy son una materia cumplida. ¿Bien? El Estado de la provincia de Chubut tiene una deuda inmensa con mujeres, con niños, con ancianos, con personas inmigrantes, con personas de comunidades LGTBI, en fin, digamos que hay un universo de personas que pareciera que nunca van a llegar a este goce de todos estos derechos en igualdad de oportunidades con el resto. ¿Bien? Entonces también nuestra provincia tiene esto que hoy ustedes a diario creo que llaman desigualdad estructural. ¿Bien? Pareciera que hay un sector de los habitantes de la provincia del Chubut, al igual que en el resto de las democracias, que nunca va a llegar a ese goce efectivo. Saba pone un ejemplo para que comprendamos de qué estamos hablando, de un jurado de una orquesta que pone una mampara opaca y para seleccionar a los músicos integrantes de esta orquesta los hace tocar. ¿Bien? Entonces, así detrás de esa mampara no ve a quién va a seleccionar. Por supuesto que tiene una orquesta con las mejores capacidades musicales. Pero hay un grupo de personas que se quedaron fuera de esta competencia porque ni siquiera han tenido acceso a saber lo que es la música. ¿Bien? Y por supuesto que muchos no se enteraron de la convocatoria, pero esto que les digo, que nadie, personitas que jamás puedan imaginarse que hubieran tenido derecho a estar en esa orquesta, esto es la desigualdad estructural. Entonces, lo que me mueve a mí es a pensar que esta Constitución no ha sido lo suficientemente potente para desmantelar esta desigualdad. Pero no es la Constitución por sí, ¿bien? Porque también tiene un régimen financiero, tiene un régimen económico. Entonces pareciera que son estos mecanismos que hacen que en qué debo invertir y con qué debo atender esas inversiones tenga desafíos. ¿Bien? Entonces, esta materia del derecho financiero, de las finanzas públicas, esto pareciera que adquiere una dimensión mayor que lo que pudimos ver o lo que pudieron ver los constituyentes en aquella época. Hoy me atrevería a decir que el manejo de las finanzas públicas tiene que trascender de este ámbito reservado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que tiene que involucrar a la comunidad política chubutense. Esta Constitución necesita ser vivida por los chubutenses. Entonces aquí hay como desafíos, me parece, para todos los sectores de la sociedad. Hoy venía pensando este evento de la Secretaría de Extensión Universitaria, poniendo a la Constitución en el centro de la escena y a los alumnos a interesarse sobre ella, tiene que seguir, pero tiene que seguir para que los alumnos debatan sobre qué cosas de la Constitución hoy no lo conforman, qué cosas de la Constitución a lo mejor deberían cambiar y si es necesario cambiarlo, porque a lo mejor no, a lo mejor intentando lecturas profundas a la luz de las convenciones de derechos humanos existentes en ese momento y las posteriores puedan encontrar respuestas mejores.
pero lo que sí tengo claro es que la participación ciudadana tiene que estar. Esta propuesta, por ejemplo, de publicar un libro que se escribió hace mucho tiempo pero sigue teniendo mucha vigencia, puede reactualizarse, puede invitarse a otros prestigiosos juristas a sumar ya no les digo sus comentarios a aquel momento, sino sus expresiones críticas respecto de la Constitución, y eso condensarlo en una obra. Este debate que la universidad abre es una forma de construir una ciudadanía distinta. Entonces, lo celebro, pero además creo que todavía es poco. El Poder Legislativo, por ejemplo. El Poder Legislativo acaba de sancionar una ley, me parece que en mayo, la Ley 5, número 165, destinado a convocar audiencias públicas sobre determinadas materias exclusivamente técnicas, ¿bien? Bueno, hasta hoy no se ha puesto en marcha, o sea, este ejercicio de participación democrática no se implementa, y todo es cierto, tarda años, los procedimientos son lentos, pero de alguna forma la responsabilidad política del legislador tiene que ponerlo. Acá hay una futura diputada, no, ya es diputada electa, a quien le dejo el desafío, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la obligación de transparentar la información del manejo de la cosa pública, porque los ciudadanos deben contar con esa información. Hay muchos mecanismos también que pueden hacer que desde el ámbito del Poder Ejecutivo estimulen la participación ciudadana. Crear estos ministerios de modernización del Estado o ministerios de nuevas gestiones. En estos ministerios hay que abrir instancias participativas para que la gente intervenga en el proceso de formación de presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo y lo eleva al Poder Legislativo. Entonces hay una doble responsabilidad. Por eso digo, los mayores responsables quizás sean las personas o las autoridades constitucionalmente designadas, estatuidas, pero no quiere decir que los procedimientos no puedan abrirse a una mayor participación. También hay una cuestión que yo vengo analizando en mi trabajo. Hay la letra de la Constitución en materia de fueros e inmunidades parlamentarias tiene que ser forzosamente leída en consonancia con convenciones posteriores sobre la corrupción. Ustedes saben que hay una convención en el ámbito interamericano y otra convención en el ámbito de Naciones Unidas. Bueno, ambas estipulan para las naciones que, como Argentina, han suscrito ambas convenciones, una serie de medidas para disminuir, por ejemplo, los privilegios, las inmunidades, porque esto favorece la transparencia y hace que se vea como una lucha más potente contra la corrupción. Entonces, también examinar la letra de la Constitución al amparo de las convenciones es un imperativo de esta hora para todos los operadores y operadoras jurídicas. Ustedes habrán escuchado por ahí que hay muchas cámaras que han empezado a hablar de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y lo han hecho en el marco de las convenciones, en el marco del análisis del 31 de la Constitución Nacional, del 36 de la Constitución Nacional. Entonces, esto es abrir un poco más el juego a una interpretación dinámica y armónica de esta Constitución con el resto de las constituciones. Hay mucha, tarea por hacer en los partidos políticos para interiorizar a la ciudadanía, también a poner en marcha algunos mecanismos de democracia semidirecta que contiene la Constitución. En fin, se trata de pensar propuestas para acercar a la vida de esta Constitución. Creo que
nosotros recién podemos pensar que esta Constitución merece ser reformada cuando todos estemos convencidos de su reforma, después de un debate pleno en el marco de la comunidad. Nada más. Bueno, ahora le doy la palabra para que haga su presentación a la doctora Sonia Ibáñez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En particular, agradezco muchísimo a la universidad pública, gratuita, que me ha permitido, digamos, no solamente formarme en esta universidad, haber tenido profesores como el doctor Raúl Heredia, y hoy encontrarme compartiendo esta mesa en 25 años, digamos, de la reforma de la Constitución de Chubut. En particular, yo vengo desde hace muchísimo tiempo, de mi primera carrera de grado, trabajando, acompañando los procesos de los pueblos indígenas, el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y en estos minutos lo que de alguna manera me lleva a la reflexión estos 25 años de esta reforma de la Constitución, que yo era mucho más joven que ahora, acompañando a algunos dirigentes indígenas, miembros de comunidades indígenas de Chubut, que primero tuvieron algunos la práctica y la experiencia en Santa Fe. Hay algunos videos y algunos recordatorios que la Convención del 94 a nivel nacional le llamaban a los dirigentes y a los referentes de los pueblos indígenas los convencionales de pasillo. Pero indudablemente esos convencionales de pasillo, en esa práctica, y que incluso hubo una superposición entre una convención y otra, permitió de alguna manera que en esta reforma del 94 en Chubut se visibilizara y se tomara conciencia que dentro de la matriz sociocultural de la provincia del Chubut existen y existían los pueblos indígenas. Y aquí es una gran diferencia y un gran salto importante que hace Chubut, diferenciándose de la Constitución de la Nación, porque la Constitución de la Nación en particular lo que reconoce es la preexistencia, antes de la conformación de los estados, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y Chubut avanza y dice que reivindica la existencia, la provincia de Chubut reivindica la existencia de los pueblos indígenas. Es un debate que todavía nos lleva a todos los que trabajamos en esto o en el ejercicio de la profesión, en la defensa de las comunidades indígenas, de las personas indígenas. Y en aquel entonces, en 1994, todavía no estaba, de alguna manera, el convenio 169 de la OIT, que no va a ser hasta el año 2000 ratificado por Argentina, pero sí ya era un convenio de 1989, y aparecen temas sumamente importantes reconocidos dentro de la provincia, dentro de la reforma de la Constitución de la provincia. No solamente reivindica la existencia, rompía con un esquema general y que todavía el día de hoy, y esto lo vinculo con el artículo 7 de la propia Constitución de Chubut sobre el principio de no discriminación. Había un gran porcentaje de la sociedad de Chubut invisibilizada, y de hecho hoy ocurre que muchos se preguntan, ¿hay indígenas en Chubut? Sí, hay una matriz sociocultural de más de 115 comunidades, y hoy los procesos de reivindicación indígena están en las ciudades. Y esto por ahí serían los desafíos de pensar de estos 25 años. No solamente están los pueblos indígenas propios de la provincia, por así decirlo, de este territorio provincializado, pero es un territorio totalmente móvil, que de alguna manera es una continuidad histórica de un proceso del siglo XIX. Es casi los últimos territorios que se incorporan a esto que se llama el Estado Nacional. Un Estado que adquiere en 1853 una constitución monista,
indudablemente monista, que necesitaba pacificar al indio y convertirlo al catolicismo y dejar bajo la tutela de la Iglesia Católica y no otra iglesia el destino de estos indígenas. Y Chubut tuvo ese tipo de prácticas. De hecho, esas políticas salesianas, misioneras, civilizadoras y la inclusión de ese sujeto colonial indio a la incorporación de la civilización bajo una política integracionista asimilacionista. Indudablemente que hace 25 años se cambió, hay avances, pero esa matriz sociocultural colonial perdura. Si uno hace una lectura del texto de la Constitución, todavía se habla de la palabra colonización con respecto a la distribución de la tierra pública. Hoy los horizontes constitucionales o las políticas constitucionales plantean horizontes sociales, pluriculturales, en donde los pueblos indígenas, considerados sujetos de derecho, con sus sistemas plurales de pertenencia y distribución de la tierra. Y el Estado, en ese momento era, como les decía, un poco más joven, fue un debate también importante de seguir sosteniendo viejos modelos de relación con la tierra pública, en donde no se reconoció en ese momento, y cuesta todavía hoy, tener en cuenta que se contó con un despojo territorial. De hecho, la mayoría de los pueblos indígenas, los principales caciques, que hoy hay un proceso de recuperación y de restitución de sus restos en los museos, digamos, fue una política, fueron caciques y loncos de la Patagonia y en particular de la provincia del Chubut, y en esto me refiero, por ejemplo, a Inacayal, ¿no? Entonces, estos procesos de la memoria colectiva de estos pueblos indígenas son proyecciones históricas y hay un cambio muy, muy importante, pero en esta Constitución de Chubut no aparece la palabra pluralista, en donde hoy sí hay constituciones y las reformas, luego del siglo, de la década del 2000 en realidad, aparece en el horizonte social entender constituciones pluralistas. Entonces uno puede observar que si bien esta Constitución reivindica la existencia de los pueblos indígenas como sujeto de derechos, el derecho de organizarse en forma comunitaria, en donde el Estado les reconoce una educación bilingüe intercultural, que a la luz de hoy la situación nos indica que ha quedado como precepto constitucional, pero hay muy poca llevada a la práctica, y esto coincido, digamos, con Iris, que se necesita un poco más de conocimiento para poder ejercer este derecho constitucional de una educación intercultural bilingüe. Pero el tema, creo que más, el nudo más importante de reconocimiento para los pueblos indígenas se circunscriben a dos hechos puntuales que también esta Constitución los reconoce, pero en la práctica están faltando elementos de ejercicios prácticos. Uno es el reconocimiento a la posesión y la propiedad comunitaria indígena. De hecho, Chubut sigue todavía teniendo un Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, sin la implementación de un Instituto de Comunidades Indígenas, que si bien hay una ley, no se ha, digamos, puesto en práctica. Además de no reconocerse el pluralismo, los sistemas jurídicos normativos y las formas de transmisión de saberes de los pueblos indígenas, nos encontramos que el tema de la posesión y la propiedad comunitaria indígena, si bien la Constitución reconoce otra forma de participación distinta, que es la participación y la consulta de los pueblos indígenas a todos los temas que lo atañen, Chubut carece de un protocolo de consulta y participación. Y esto es un tema sumamente importante, porque pone, digamos, nos pone en situación y en el escenario sobre el manejo de los recursos naturales dentro de los territorios de las comunidades. Y aquí es donde entra en conflicto esa matriz colonial, sujeto indio, en donde está asimilado, invisibilizado, es indio pero primero es ciudadano, como me dijeron una vez. Sí, también nosotros tenemos estándares internacionales y los pueblos indígenas, en el marco de sus autonomías y autoadscripciones colectivas,
y en el ejercicio de su libre determinación eligen una nacionalidad. A diferencia, en el caso de los pueblos del pueblo mapuche tehuelche, no eligió nacionalidad, se les impuso una nacionalidad. Y el tema del manejo de los recursos naturales implica también una modificación en las relaciones entre este sujeto de derecho, pueblo indígena, personas indígenas, que deben sentarse a la mesa a tener diálogos interculturales con el Estado y con los funcionarios que deciden tener un manejo de los recursos naturales dentro de sus territorios. Esto, si bien está hace 25 años, todavía faltan mecanismos de diálogo y participación genuino. De hecho, no hay en la legislatura provincial un protocolo de consulta y participación. Cómo quieren sentarse a la mesa a dialogar y cómo quieren participar los pueblos indígenas a la hora de debatir los temas que le atañen. En ese momento, hace 25 años, la realidad también es que finalizado esto mal llamada la campaña del desierto y la diáspora a museos, a la isla Martín García y en algunos rincones del territorio de Chubut que la toponimia y la geografía les permitió sobrevivir, sus tierras, su territorio tradicionalmente ocupado, se comenzó a llamar tierra fiscal. Entonces aparece en la órbita de la administración las tierras indígenas en el ámbito de la administración de la tierra fiscal. Y es aquí donde yo digo que esta reforma superpone el concepto colonial de subordinación en su relación con los pueblos indígenas y el reconocimiento de sujetos de derecho. Y esto es lo que hace, digamos, que entre en discusión y en debate y muchísima controversia, ¿no? Y también esta realidad del despojo territorial, porque no solamente fue por campañas militares, sino que los procesos del territorio nacional y la primera provincialización fue el segundo avance de despojo territorial para las comunidades indígenas y las personas indígenas, que al verse despojadas de sus territorios empezaron a conformar específicamente en la década del 50 los grandes conurbanos de las principales ciudades en búsqueda de mejores condiciones. Ahora, el trasladarse del campo a la ciudad no pierde su condición de identidad, no pierde su condición de reivindicarse, pertenecer a un pueblo preexistente o un pueblo que reivindica la propia provincia del Chubut. Y esto es lo que a veces está faltando en estos procesos. Esas tierras fiscales y en esas diásporas, en esos despojos territoriales, estuvo a la altura de las circunstancias hace 25 años, cuando en el artículo 95 de las tierras fiscales, y viendo que quedaban pocas familias aisladas, no con el sentido comunitario de una comunidad que se integrada por varias familias, sino asentamientos familiares, sí tuvo en cuenta el ojo y la petición de muchísimas miembros de comunidades y de familias indígenas que se acercaban y daban sus ideas a los convencionales, el reconocimiento también de las tierras individuales ocupadas por pobladores indígenas. En la realidad hoy, a 25 años, tampoco hay títulos de propiedad que reconozcan estas, aunque sea tierras en posesión o propiedad indígena. Avanza también Chubut en este sentido, que le reconoce a estas tierras una característica muy distinta a la propiedad privada, ¿no? Y ahí es donde se rompe con este monismo jurídico, que era un solo idioma, un solo ciudadano, una sola nacionalidad y un derecho de propiedad privada. Se reconoce la propiedad comunitaria indígena, que tiene tres características, que es inembargable, inejecutable e intransferible. De igual modo que lo estaba previendo la Constitución Nacional, pero en el 75, inciso 17. Y en esto, para ir, digamos, para ir terminando en este sentido de este aporte que uno quiere hacer a la luz de estos 25 años y de los trabajos que uno viene realizando y acompañando, sobre todo es analizar esta Constitución a la luz de hoy, la gran movilidad y la gran reivindicación y revitalización de los pueblos indígenas,
al reconocimiento de sus lenguas e idiomas, que también en este año justamente, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hace 25 años esta Constitución hasta reconocía los propios idiomas. No obstante, existen estas brechas entre lo que el precepto, los constituyentes dejaron plasmado y lo que en realidad en la práctica las instituciones transitan, en donde siguen teniendo una vieja mirada hegemónica, colonial, que es muy distante al pluralismo cultural y a los grandes movimientos que se dan de reivindicación para los pueblos indígenas en la actualidad. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación nos dará su charla el doctor Gustavo Mena. Sí. Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer a la Universidad de la Patagonia, al rector, a la Secretaría de Extensión Universitaria por la invitación a compartir este momento, pero además por la iniciativa de conmemorar estos 25 años, un cuarto de siglo de la reforma constitucional, que en rigor es una nueva constitución, así lo expresa una de sus disposiciones finales, no recuerdo cuál, pero dice: este texto reemplaza, la quinta, reemplaza hasta este momento vigente, ¿no? Esta reforma que se aprobó el 11 de octubre del 94, pero que se dispuso su entrada en vigencia a partir del 15 de octubre del 94. Realmente es un tiempo para el análisis, para la evaluación. Estos reproches o estos señalamientos creo que los deben tener todas las constituciones del mundo. Es la disociación entre, vamos a llamarlo, el deber ser y el ser, entre todos esos mandatos, esos postulados, esos reconocimientos de derechos y después la realidad. A veces, bueno, porque la realidad es compleja, es dinámica, es cambiante, hoy más cambiante que nunca, las cosas se aceleran, los procesos de cambio, y a veces por inacción, omisión de los poderes constituidos, ¿no? A veces hay omisiones, casi podríamos decir, deliberadas. No es casual, por ejemplo, que sea únicamente la universidad la que ha tenido la iniciativa de conmemorar los 25 años. No, digamos, la provincia del Chubut no ha dicho ni siquiera una solicitadita perdida en el medio de algún diario. La Asociación de Magistrados de la provincia va a tener su actividad el 14 y 15 de noviembre en Puerto Madryn. Pero bueno, es una organización de la sociedad civil, no es el Estado provincial. Así que creo que esta iniciativa tiene muchísimo valor en este ámbito académico, conmemorar esta convención austera, formada por mujeres y hombres. Recién recordábamos, ahí despuntaban las leyes, en aquel momento se llamaba de cupo, ahora hablamos de paridad de género, ¿no?, en materia de derechos políticos. En aquel momento estaban las leyes de cupos. La convención estuvo conformada por 27 personas, 8 de ellas mujeres. Una de ellas fue vicepresidente primera de la convención, Esther Insúa de Huiti, de acá de Comodoro, del Partido Justicialista, y tuvieron un rol destacado realmente, una presencia muy importante en proyectos, en los debates. Hubo gente con mucha experiencia. El doctor Diego Samit, por ejemplo, fue convencional constituyente en las dos constituyentes, en la fundadora del 57 y en la reformadora del 94. Antonio Morán, Virgilio Zampini, que fue hombre de esta casa también y que filósofo, el que le dio la revisión final en lo que es el lenguaje de la Constitución, que ahora también hemos recibido alguna crítica, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, decía Iris, se olvidaron de la perspectiva de género. Bueno, estamos hablando de 25 años atrás, ¿no? Seguramente Raúl, que además Raúl presidió la comisión de declaraciones de derechos y garantías, de las 4 comisiones en que estuvo dividida la Convención Constituyente, más la comisión redactora.
Pero bueno, podemos decir que se ratificó esta idea del Estado Social de Derecho, así se reivindica la Constitución. Se incorporó la perspectiva del ambiente, la de los pueblos indígenas, como explicaba Sonia recién. La participación popular a través de los mecanismos de democracia semidirecta, la revocatoria de mandatos, la consulta popular, vinculante y no vinculante, la iniciativa popular. La propia constituyente tuvo una mecánica de trabajo, que seguramente Raúl recuerda, en donde recorrimos toda la provincia, hicimos itinerancia, digamos, íbamos recogiendo, no eran técnicamente proyectos, eran iniciativas, porque los proyectos los podían plantear o presentar los constituyentes, pero recogíamos iniciativas de organizaciones de la sociedad, de vecinos, en Comodoro, en Madryn, en El Hoyo, en Sarmiento, en Trelew, y fueron, recuerdo, más de 1000 iniciativas que se recibieron y que muchas de ellas quedaron plasmadas en el texto. Yo creo que hay instrumentos de participación, lo decía Raúl recién, seguramente él lo abordará, el artículo 57, que yo coincido, para mí es la acción popular, la legitimación procesal para acceder a la jurisdicción más amplia de todo el país, lamentablemente no reconocida en toda su plenitud por la doctrina del Superior Tribunal. Es como que estamos cruzados con la Constitución Nacional. Allá estuvimos mucho tiempo discutiendo los alcances del 43 segundo párrafo, qué era el afectado, hasta dónde llegaba, hasta el AB y demás. Pero la Corte, digamos, le dio una potencia, y acá, con una Constitución muy amplia en esta materia, el Superior Tribunal lo restringió. Pero bueno, son cuestiones que se pueden solucionar, que andando se van solucionando. Yo creo que otro tema que hablaba Iris, la importancia del acceso a la información pública. Chubut tuvo una ley, la ley PAIS, en donde Raúl como diputado también fue factotum, digamos, de la aprobación, la ley de acceso a la información pública. Creo que fue la tercera provincia ya por el año 92 que tuvo una legislación de este tipo. Bueno, la Constitución le dio rango constitucional a esta libertad y plenitud de acceso a la información pública. Creo que en eso nos hemos ido quedando. Esa norma recién ahora adecua a los estándares más, digamos, aceptados en la materia, en cuanto a que no es solo el Estado, también son los particulares, por ejemplo, los concesionarios de servicios públicos, los que gestionan intereses estatales, aún siendo particulares, también son deudores de información pública, y es un derecho basal, porque sin eso no hay ciudadanía. Si nosotros no sabemos por nosotros mismos, no en base a lo que nos cuentan, sino a lo que nosotros podemos acceder directamente a la información, confrontar los instrumentos públicos y demás, no podemos saber de qué estamos hablando, no podemos tener un juicio sobre lo que hacen nuestros gobernantes y demás. Pero bueno, seguramente yo no quiero extenderme, lo que sí quiero detenerme un poco es la otra parte, en la orgánica, que tal vez es menos romántica, pero es instrumental, porque si no tenemos bien organizado el poder, todos esos derechos, el poder lo tenemos que tener controlado, restringido, partido, regulado, porque si no es más difícil ejercitar y alcanzar esos derechos que están ahí como un catálogo y que a veces parecen inalcanzables. Y en ese sentido yo creo que hay para reivindicar de esta reforma, con 4 cosas, simplemente voy a mencionar. Una, el tema de los decretos de necesidad y urgencia. La reforma constitucional nacional contemporánea con esta y esta misma se convocaron, había una frase muy remanida en aquella época, era limitar el cesarismo del Poder Ejecutivo, del presidente o del gobernador, es decir, esto que venía con una fuerza cada vez más creciente desde 1853 para acá, en la provincia lo mismo, y que había llegado al colmo del presidente legislando, o del gobernador legislando, que no es otra cosa que los decretos de necesidad y urgencia. Algo que la Corte había, de alguna manera, tolerado, convalidado. La disyuntiva era, bueno, ya están, entonces constitucionalicémoslo, pero regulándolo, limitándolo. La Constitución Nacional optó por esa fórmula abierta del 99.3, con unas pautas, pero lo dejó librado al Poder Legislativo, y el resultado realmente fue muchos años
sin anómicos, digamos, sin la ley. Después vino la ley y la ley realmente, para mi gusto, es un desastre, es una resignación. Sí, tal cual. O sea, hay que, al punto de, digamos, de permitir por lo que la Constitución no quiere, que es una aprobación tácita de lo actuado por el Poder Ejecutivo. Bueno, la Constitución del Chubut tiene un esquema cerrado, ¿verdad? No se lo delegó al legislador, lo cerró la Constitución. El Acuerdo General de Ministros, las materias prohibidas igual que en el orden nacional, el carácter extraordinario, es decir, planteado como excepción, porque la norma arranca diciendo la regla es la prohibición y la nulidad. Pero después ya se adentra en la regulación del instituto y dice, realmente es para una emergencia, el Poder Ejecutivo puede echar mano a este instrumento, es decir, puede, si se me permite la expresión, manotearle el poder legislativo a la legislatura, pero se lo tiene que devolver enseguida, y ese poder vuelve a la legislatura, porque la legislatura tiene que tratarlo en 30 días. Y si en 30 días no lo trata, ese no tratamiento lo que provoca es la caída del decreto. Y la aprobación además es con una mayoría agravada, es decir, no es para que después una mayoría que acompaña al Poder Ejecutivo haga un acto de convalidación, sino que requiere los 2/3 para su aprobación. Es decir que en realidad al Poder Ejecutivo se le complica más, porque una ley de mayoría simple se termina convirtiendo, para poder convalidar un DNU, en una ley de mayoría agravada. Entonces, creo que podríamos concluir que prácticamente la Constitución de Chubut no tiene decreto de necesidad de urgencia. Otro fenómeno de avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo ha sido la delegación, la legislación delegada. Bueno, la Constituyente Nacional la terminó tolerando. O sea, así como el DNU es el Poder Ejecutivo manoteando Poder Legislativo, la legislación delegada es el Poder Legislativo prestándole por un ratito Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Bueno, la Constitución Nacional, en el artículo 76, en la reforma, lo toleró. Y tiene, de hecho, el mismo, también la remisión a una norma legal que lo regule, y es la misma de los DNU actualmente, la 26.122. La Constitución del Chubut en esto fue más tajante, artículo 12, prohibición absoluta de delegación, no solo legislativa, sino de delegación de competencias de cualquiera de los poderes, órganos extrapoderes, en otro que no sea aquel que la Constitución le ha depositado esa competencia. Promulgación parcial de leyes. Bueno, los vetos parciales. ¿Qué hacemos con los vetos parciales? ¿Se puede promulgar la parte no vetada? ¿Se puede promulgar parcialmente una ley? La Reforma Nacional fue muy tolerante, también lo remitió a regulación, y de hecho lo que tenemos es que se promulgan en el anterior y en el anterior, en todos los gobiernos que se han sucedido desde el 94. Si una es el manoteo, la otra el préstamo, este sería el toqueteo de la ley, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, y promulgo, que a veces esa promulgación, más allá del mandato de que no altere la unidad y el sentido del propósito de esa ley, bueno, termina ocurriendo, y el Congreso termina por no controlar esto, y a todo evento podrá haber un control judicial, pero no el control que la Constitución delineó, pero que no terminó de concretar. En el caso de la Constitución del Chubut, la convalidación, o mejor dicho, la promulgación parcial no es posible si antes la legislatura no aprueba ese veto parcial. Es decir, que nuevamente el Poder Legislativo vuelve a su titular, a su dueño natural, que es la legislatura. Y finalmente, yo no sé si Raúl iba a hablar de esta parte, pero bueno, hago una breve reseña. Creo que es muy importante lo que se estructuró en materia de designación, selección y demás de magistrados, el Consejo de la Magistratura, que también irrumpió en el derecho público provincial por vía a veces de ley, a veces de decreto. En el caso de Chubut era la Comisión Técnica Asesora de inspiración de un proyecto de ley que, si pueden, entiendo que acá la mayoría son estudiantes, hay que leer ese debate. Era el año 92, si no recuerdo mal, o 93, en donde Raúl
propone el proyecto de ley no tenía acompañamiento y después de la intervención de Raúl se terminan convenciendo todos los diputados y terminan aprobándolo por unanimidad. Fue como un consejo de la magistratura posible porque, bueno, la Constitución de entonces, la del 57, tenía otro mecanismo de designación de jueces. Bueno, el Consejo de la Magistratura, hay un libro de Raúl que se llama Un Consejo de la Magistratura de base parcialmente popular, y es justamente eso. Los consejos de la magistratura tuvieron una conformación, y tienen en su mayoría, en su enorme mayoría todavía, el nacional y el de la mayoría de las provincias, salvo creo el de Río Negro y el nuestro, ¿no? No sé si hay algún otro, y Chaco. Bueno, tienen una conformación estamentaria, corporativa si la queremos llamar. Abogados que votan abogados, jueces o funcionarios judiciales que votan funcionarios judiciales. Hay representación política, como en el nacional, del Poder Ejecutivo, de las cámaras del Congreso, del Senado, de diputados. El Consejo de la Magistratura del Chubut tiene una representación estamentaria también, jueces, fiscales y defensores que eligen a sus representantes, abogados que elegimos a nuestros representantes. Hay un representante de empleados del Poder Judicial, que esto fue una novedad, pero hay además representantes del pueblo elegidos directamente por el pueblo, ¿sí? 5 representantes populares. Esto en cuanto a la conformación, pero en cuanto al funcionamiento, o en cuanto a la misión de seleccionar jueces, primero que no es solo jueces, a diferencia de lo nacional, abarca fiscales, abarca defensores, es decir, los 2 ministerios públicos. Pero a diferencia del nacional, yo diría que no selecciona, sino que designa, porque en un proceso absolutamente abierto, público y meritocrático, el Consejo de la Magistratura, a partir de concursar sobre la base de antecedentes y oposición, elabora una orden de mérito que no se la manda al Poder Ejecutivo. Primero, repito, no hay representantes ni del Poder Ejecutivo ni de la legislatura en el Consejo. Segundo, no va una terna al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo diga de estos 3 elijo a este, sino que directamente el Consejo de la Magistratura designa al primero en la lista de mérito. Y digo designa porque si bien lo manda a la legislatura, si uno lo mira bien, tiene más un veto que una aprobación. ¿Por qué? Porque tiene 30 días para tratar el pliego, porque el silencio de la legislatura implica aprobación de ese pliego, y porque la legislatura, para repudiar o para no aprobar lo que resolvió el Consejo de la Magistratura, necesita reunir dentro de esos 30 días, una mayoría agravada de 2/3, es decir, que no es una mayoría circunstancial la que va a impedir o bloquear la resolución que tomó el Consejo, sino que va a necesitar reunir un consenso muy amplio. Y de hecho, en el repaso de la designación de jueces, fiscales, defensores en estos 25 años, hay muy pocos casos de no aprobación de pliegos, ¿sí? Entonces creo que estos cuatro mecanismos nos permiten, de alguna manera, creo yo, poner en valor esto, ¿no? Poner una solución que a veces, también otra crítica muy frecuente a las constituciones es qué largas que son, qué detallistas. La Constitución tiene que tener generalidad, tiene que ser muy abarcativa, adaptarse a los tiempos, y es probable que sea así, pero nosotros actuamos convencidos que en materia del diseño del poder hay cláusulas cerradas, de manera tal que trascendieran a los tiempos, que no generaran conflictos, y en todo caso la Constitución tiene un mecanismo alternativo de reforma, de revisión, que es la enmienda constitucional, y que permitiría que la propia legislatura, con el referéndum popular posterior, corrija eventuales desajustes que se van produciendo a lo largo del tiempo. Bueno, les agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Bueno, por último nos va a disertar el doctor José Raúl Heredia, a quien gustosamente le cedo la palabra. Gracias, doctor Emil. Yo le he puesto el micrófono aquí porque muevo mucho la mano y lo voy a terminar arrojando el micrófono. Pero se escucha, ¿no? Se escucha bien. Bueno,
Bueno, muchas gracias a la Universidad de la Patagonia, muchas gracias al rector, a Diego, a los ladrones de la Secretaría de Extensión Universitaria, por esta reunión en conmemoración de los 25 años de la reforma de la Constitución de la provincia. Quiero decirles con toda sinceridad que me brotan más emociones que ideas en este momento. 25 años son muchos en la vida de una persona, no tanto en la vida de las instituciones. De algún modo yo he estado vinculado en estos 25 años a la vida institucional de la provincia, y en mi vida personal han sucedido muchas cosas. Me complace mucho integrar esta reunión con las compañeras y compañeros de panel, en el buen sentido de la palabra. Ustedes saben que yo soy peronista, así que ese chiste lo puedo hacer. No parezco gorila. Bueno, miren, hablando de emociones, yo creo que es de un deber que recuerde hoy al doctor Ignacio Ferreira de las Casas. Se nos ha ido este año. El doctor Ignacio Ferreira de las Casas fue director de la Escuela de Derecho de esta universidad y cumplió un gran rol institucional. No creo poder decir que fuimos amigos, pero sí transitamos algunas ideas juntos y llevamos a cabo algunas obras interesantes. Ignacio, por ejemplo, presidió el Colegio de Abogados de Comodoro cuando hicimos las primeras jornadas actuales de Derecho, y esencialmente tuvo un rol protagónico en defensa de esta universidad. Porque quiero decirle a los más jóvenes que hubo un momento en que temimos porque desapareciera. La universidad había nacido tumultuosamente en los años 70, y cuando usurpó el poder Videla, mandó a su ministro de Educación, creo que se llamaba Amadeo o algo así, y nosotros nos reunimos con el ministro. Tuvo Ignacio, Llerena Amadeo. Y recuerdo que los amigos de la universidad nos entrevistamos con él y nos dijo: miren, yo voy a informarle al presidente que acá no puede haber dos universidades. En ese momento existía una prestigiosa universidad, que es la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad de San Juan Bosco, que era salesiana, que tenía prestigio, por ejemplo en ingeniería de petróleo, prestigio más allá de las fronteras argentinas. Y entonces, bueno, recuerdo que nosotros sufríamos mucho esa instancia de cierre, porque ya venían cerrando otras universidades. Y entonces se puso en marcha un mecanismo de defensa de la universidad por distintas entidades y asociaciones de la ciudad. Y bueno, al final la inteligencia de Argimiro Moure hizo que se sintetizaran ambas universidades. Esto lo recuerdo siempre porque él puso una sola condición para cerrar la Universidad Salesiana. Me consta personalmente que tuvo un debate interno fenomenal, feroz, para cerrar la Universidad Salesiana. Y él puso como condición que la Universidad de la Patagonia se llamara Universidad Nacional de la Patagonia San Juan. Espero que esto siempre se recuerde para que no vea a alguien suprimir el nombre, porque ese es el origen histórico, ¿no? Bueno. Entonces, homenaje a Ignacio Ferreira, que también suscribió en la época en que había presos en la U6, abogados presos. Me acuerdo que la FACA anda el presidente de la FACA por acá, que no tiene nada que ver con aquella FACA. Aquella FACA se enfrentaba al poder, y al poder dictatorial. Y la FACA inició un plan de lucha para defender a los abogados presos, y entonces pidió a todos los colegios cercanos, las unidades penitenciarias donde estaban los abogados,
que presentaran recursos de habeas corpus. Le tocaba al Colegio Trelé, pero no sé por qué razón no lo hizo, y entonces el Colegio de Abogados de Comodoro asumió, e Ignacio Ferreira fue uno de los que suscribió. No era fácil suscribir en ese momento un recurso de habeas corpus. Así que bueno, me parece que es muy legítimo que recordemos, el año que viene se van a cumplir 40 años de las primeras jornadas actuales de Derecho, que él cerró en un discurso magistral, y yo le decía hoy a esta querida doctora Legari, a quien conozco desde muy jovencita, que era presidenta del colegio, le decía, tienen que hacer las segundas jornadas en homenaje a Ignacio Ferreira. Así que han quedado con el reto. Bueno, dicho esto, paso al tema. Por supuesto que las intervenciones enriquecen lo que uno viene a decir, y como siempre me ocurre, termino archivando lo que he pensado. Por eso últimamente lo que hago es escribir lo que iba a decir, que nunca digo, y se los entrego al organizador. Bueno, eso es lo que iba a decir. Ahora vamos a ver qué es lo que... Entonces, bueno, a ver, el libro y el otro libro que la Secretaría impulsa, que no pudo estar ahora, tienen una pequeña historia. Este libro yo lo fui imaginando mientras sesionábamos, por eso están escritos los días de debate. Hoy no lo podría hacer, pero en ese momento yo, sin darme cuenta, estaba escribiendo el libro, porque hacía los comentarios, recogía los debates de aquella convención, y bueno, así fue naciendo el libro. Cuando se agotó la edición, algunos me decían, hay que editarla de nuevo porque se estudia por los alumnos, están sacando fotocopias, pero la verdad que no tenía mucho entusiasmo por reeditarla, la obra. Y este año, cuando se me vinieron encima los 25 años de Reforma, dije, bueno, tal vez haya llegado el momento de, en homenaje a aquel acto, reeditarla, casi sin tocar el texto, con un prólogo de actualización que lo precede. El prólogo que me hizo el doctor Pedro Frías es muy elogioso, en aquel primer libro de 1995, que fue editado por el CEIPA. Y bueno, el doctor Frías ya no está entre nosotros, pero fue un querido maestro y un gran amigo que me enseñó muchísimas cosas del derecho y de la vida. Y quiero decirles que con Iris y otros amigos y amigas fundamos el CEIPA en un momento muy importante de la vida de Comodoro. En los primeros años de los años 90, en la década del 90, Carlos III, el magnífico de Anillaco, decidió privatizar YPF. Y acá sobrevino una situación de depresión social muy seria, pero muy grave, severamente grave. Y a nosotros se nos ocurrió que no podíamos apagar la luz y que debíamos pensar cómo salir de una situación difícil, de crisis. Entonces, con Iris imaginamos el centro que habíamos llamado en principio CEPAI, pero ocurre que CEPAI era un centro de inmunología en Córdoba, ya existía, entonces le pusimos CEIPA, que quiere decir Centro de Estudio de Investigaciones Patagónicas. Entonces ella que cofundó y integró la dirección académica del CEIPA, que hizo algunas cosas, preparó el libro que la universidad va a repartir, que ya les ha anticipado y que pueden bajar me parece por internet. Un trabajo muy prolijo de Iris. El otro día le encontré y le digo, vamos a
¿Vos me autorizas? Sí, me dice, pero yo no voy a actualizar nada, pues no tengo tiempo. Obviamente que la actualización uno la haría desde los 25 años y por ahí, digamos, no sé si un aporte merecido a lo que fue aquel momento. Me parece que hay que hacer una obra distinta. La universidad puede tomar el desafío a través de la Secretaría de Extensión para hacerlo, pero esto hay que dejarlo de hacer. Bueno, en realidad el texto que vos preparaste es un texto que coordina las normas de la Constitución de la provincia con la histórica Constitución del 57, con la Constitución de la Nación, con pactos internacionales, con declaraciones y tratados, y con algunas normas de derecho positivo. Lo que hemos hecho nada más es incorporarle algunos tratados que no estaban constitucionalizados entonces, o no estaban suscritos y aprobados, y algunas normas legales que tampoco estaban, ¿no? Pero el texto, tal como lo imaginaste vos, lo hemos respetado, ¿no? Y a mí me parece valioso porque es una constitución casi de bolsillo que sirve para ubicarse en los distintos temas. Bien, yo no voy a hacer más presentaciones de libros, simplemente en el prólogo hago un intento por actualizar algunas cosas que han pasado en estos 25 años. La Constitución de Chubut, lo decimos en el texto, necesitaba leyes constitucionales para desarrollar muchas de sus instituciones, y algunas se han dictado, otras no. Yo hago ahí un balance, tal vez crítico también, pero mire, las constituciones solas no pueden, nunca han podido y nunca podrán. Son los comportamientos institucionales los que hacen que las constituciones vivan o no vivan. La constitución más antigua del mundo, en el sentido moderno del concepto de constitución, era de Estados Unidos, que es de 1787, y está vigente. Y que yo sepa, a Estados Unidos no se le ha ocurrido llamar a una convención reformadora para modificarla. Claro que es otra cultura jurídica, es otra cultura jurídica. Los constituyentes históricos de Estados Unidos y Norteamérica, lo que ellos llaman los padres fundadores, apreciaron de que la unión, la federación, la unión de estados, les costó mucho hacer, muchísimo. Entonces, siempre recurrieron al sistema de enmiendas. Nunca más llamaron a una convención, nunca más. Y recurrieron a veintitantas enmiendas, 10 de las cuales son de 1791, y 3 de las 10 se refieren al juicio por jurado. Y esas enmiendas también se refieren a los derechos ante el poder, previsiones que hemos tomado nosotros en el derecho primero patrio o intermedio, como le llamó Alberdi, al derecho que se desarrolla entre 1810 y 1853. Y después, por supuesto, en la Constitución del 53. Cuando se habla de un proceso constituyente, uno tiene que pensar en 3 momentos: la etapa preconstituyente, la etapa constituyente y la etapa postconstituyente. En la etapa preconstituyente siempre tenemos que observar qué grado de legitimidad ha tenido la reforma constitucional. Esta Constitución ha tenido toda la legitimidad, lo ha dicho Gustavo Mena, porque fue el producto de un acuerdo político muy fuerte entre los partidos mayoritarios de entonces. Y había un consenso social. La legislatura estaba compuesta por 16 diputados justicialistas y el gobernador era radical. Eso fue producto, ese reparto de poder en la provincia, que no se dio nunca más, ni antes ni después, es producto de la aplicación de lemas con segunda vuelta. En la primera vuelta ganó el justicialismo y fuimos 16 diputados, y en la segunda vuelta ganó el radicalismo y puso el gobernador. Yo recuerdo que en los diarios nacionales ya se decía quién iba a ser interventor en Chubut, porque decían que los justicialistas no lo iban a dejar gobernar al gobernador.
creo que no solo no fue así, sino que el justicialismo acompañó muchas veces al gobernador. Fíjese que nosotros nos íbamos de la legislatura, de la sala, dejando en mayoría el radicalismo, para que pudiera sancionar leyes en las que nosotros no estábamos de acuerdo. Nos retirábamos, pero dejábamos el quórum necesario para que el radicalismo votara las leyes que el gobernador necesitaba. Eso lo aprendimos de los ingleses. El Parlamento inglés es muy interesante. Ellos, cuando cae alguna representación, por la razón que fuese, todos bajan una representación para que quede siempre la misma paridad inicial en las fuerzas políticas. Ahora, cuando usted avíseme, maestro, cuando fíjese que la reforma se necesitaba, para ser declarada la necesidad de la reforma, 18 diputados. La legislatura se componía y se compone de 27 diputados y se necesitan 2/3, son 18. Quiere decir que sin el justicialismo jamás hubiese alumbrado la ley de necesidad de reforma. Así que legitimidad, sin ninguna duda. Claro, había alumbrado en la nación el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos fue un pacto importante. Miren, suelen hablar del Pacto de la Moncloa. Nosotros hicimos el Pacto de la Moncloa, ya está hecho. Primero el abrazo de Perón y Balbín. Después el abrazo de Alfonsín con Cafiero. Después el Pacto de Olivos. Y fíjense que eso significó poder derrotar al partido militar en Argentina. Argentina está mejor que Brasil, pero también mejor que Alemania, cuya segunda fuerza es neonazi. De manera que no es poco lo que hemos hecho en materia de consensos políticos, que es lo que hoy falta en Argentina, porque hay una dispersión de los partidos políticos. Los acuerdos pudieron hacerse porque los partidos operaban como tales. Había un sistema de partidos que se ha roto en Argentina. Hoy hablar de reforma constitucional es un disparate, porque no puede haber consensos suficientes, porque no hay ni siquiera quien los articule. De modo que me interesa mucho subrayar, por la situación que vivimos en la nación y sobre todo en la provincia, cómo es posible alcanzar grandes consensos políticos para alumbrar grandes obras institucionales. Esta es una constitución legítima porque no hubo proscripciones ni exclusiones, porque la proscripción del Partido Justicialista ya no existió. El justicialismo fue proscrito en la Constitución del 57, no estuvo, pero no estuvo en ninguna de las reformas provinciales de esa década. En esa década se constituyeron 8 provincias, entre ellas la del Chubut. El justicialismo no estuvo nunca en ninguna de esas convenciones. Acá estuvo y fue una de las motivaciones que el justicialismo le dijo a la ciudadanía por la cual participaba de la reforma constitucional, para poder intervenir por primera vez en un acto fundacional en la provincia. Entonces la legitimidad de origen de esta constitución es incuestionable. Es la constitución más democrática que ha tenido y tiene Chubut. Luego, por supuesto, esa legitimidad se proyectó en la convención. En la convención tuvimos rispideces, nos peleamos con Gustavo algunas veces, pero somos amigos. Y yo rescato que el 95% del contenido de la Constitución fue votado por unanimidad. O sea que la legitimidad de origen se proyecta en el contenido de la Constitución, votado por unanimidad. Algunas diferencias, por supuesto, tenía que haber, porque si no seríamos exactamente lo mismo, y no éramos ni somos lo mismo, tenemos distintas apreciaciones. Pero muy pocas, muy pocas. Y valoro yo, lo digo en el texto, y lo digo siempre que hablo de la Constitución, la decencia institucional de la Unión Cívica Radical. Porque tenían 16 de los 27 convencionales. Pudieron haber hecho la Constitución que quisieran ellos,
La Unión Cívico-Radical estaba en condiciones de aprobar su constitución. Y no se le ocurrió hacerlo porque si no hubiese sido una constitución de fracciones. Ya nos pasó con la constitución del 49. El radicalismo se levantó y siempre quedó como una constitución del peronismo. No fue la constitución, a pesar de que fue una muy buena constitución, nunca alcanzó a ser la constitución del pueblo argentino. Y las constituciones tienen que ser del pueblo en su conjunto. Y por eso requieren en sus orígenes de un alto consenso político y social, que llamamos legitimidad de origen de una reforma constitucional. La etapa constituyente nos ubica en lo que yo suelo repetir a un profesor que conocí en Córdoba, que es mexicano, Diego Valadez, en un pequeño libro que me obsequió gentilmente, muy pequeño, pero suele decirse que las obras más brillantes son hechas en formatos pequeños. En un pequeño libro que se llama Constitución y Democracia, él dice que la Constitución es el estatuto jurídico del poder, y que establece en las constituciones 4 relaciones con el poder: el derecho al poder, el derecho ante el poder, el derecho del poder y el control del poder. Si uno sigue esta magnífica síntesis, tiene todo el contenido de la Constitución. Y en todas, en los 4 capítulos, de alguna manera innovamos, nos atrevimos a innovar en la Reforma 94. Fíjese que en el derecho ante el poder, la Convención, en un acto deliberado, se extendió en los derechos y garantías, se extendió. Pedro Frías, mi maestro, me decía muy larga la Constitución. Pero la técnica que usamos de un modo deliberado fue inscribir en la Constitución ciertas garantías para que el legislador no pudiera tocarlas, para darle la mayor jerarquía normativa posible, que es la Constitución. Y por eso pusimos todo el derecho procesal penal, por ejemplo. Está todo el derecho procesal en la Constitución. Todo el derecho procesal penal, si uno advierte con detenimiento, está en la Constitución. Lo pusimos deliberadamente. Porque los legisladores, presionados por esto, por aquello, en épocas difíciles, suelen apelar a las reformas espontáneas, antojadizas, por ejemplo la ley Bloomberg, esas cosas, ¿no? O la provincia de Buenos Aires. Estaba leyendo ayer mismo que el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires está por liberar presos y por enviarlos a otras provincias porque tienen hacinamiento en las cárceles, que son un desastre. Y sin embargo, uno lee ciertos medios o escucha a ciertas personas y parece que no castigamos a nadie en la Argentina, que no hay presos en la Argentina, está lleno de presos. Hay más presos que lo que necesitamos, diría yo. Bueno, entonces, y eso es una consecuencia de otras cuestiones. Bueno, en el derecho ante el poder, nosotros tenemos, y sobre todo ahí hay algunas cosas que quiero subrayar. Los artículos 21 y 22 y el 10 son un sistema. La Constitución tiene un sistema. Yo, cuando se hizo un libro homenaje a Vidal Campo, me invitaron a escribir y yo escribo allí sobre el sistema protectorio que tiene la provincia en la Constitución. Hay un verdadero sistema, ya les dije que iba a tirar todo. Hay un verdadero sistema en la Constitución, un verdadero sistema, porque las constituciones proclaman derechos y garantizan derechos. No basta con proclamarlo, hay que garantizarlo. Iri decía eso hace un rato. Entonces, fíjese, el artículo 22 nos ubica en una etapa del constitucionalismo que llamamos internacionalización. Porque nosotros conocimos la etapa liberal clásica del constitucionalismo, la etapa social, del constitucionalismo social. Este año se cumplen 100 años de la Constitución de Weimar, República de Weimar. La segunda Constitución
después de la mexicana del 17, los derechos de tercera generación y la internacionalización. En la Constitución de la Nación, la internacionalización viene a través del inciso 22 del artículo 75, que es un contrabando normativo. Es un contrabando normativo claro, porque la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Nación, de la Constitución de la Nación, prohibía tocar la parte orgánica. La dogmática, perdón. La primera parte, o sea, la parte 2. O sea, el derecho ante el poder. No se podía tocar. Sin embargo, esto lo tocaron. ¿Y cómo lo hicieron? Lo pusieron entre las atribuciones del Congreso una norma que es, en realidad, de la parte dogmática. Y modificaron la pirámide normativa. Que no se podía tocar. No. Pero es un contrabando normativo que hoy lo podemos aceptar porque no fue malo, sino que fue muy bueno en sus efectos prácticos. Pero pudo haber hecho a la reforma nacional lo que hicimos nosotros. Nosotros, creo que lo redactaste vos, el artículo 22 remite a los tratados de pactos. Es una norma, es una regla de interpretación para los jueces que están obligados a observar lo que el derecho internacional dice sobre la distancia materia y seguirlo. La Corte lo va a decir en Giroldi, lo dijo claramente en Giroldi, que hay que seguir la jurisprudencia internacional, no solo los tratados. Y ese artículo 22 es clave en el sistema de protección y nos ubica a nosotros en Chubut en la internacionalización de los derechos, porque nosotros, esto es de Vidal, ¿no? Él habla de la universalización. Hay una etapa de universalización que es la imitación, fenómeno de imitación normativa contenida en las constituciones a partir de las revoluciones norteamericana y francesa. Imitación. Eso se llama universalización del derecho, que se consagra en la Carta de las Naciones Unidas de 1948. Universalización. A partir de la Carta comienza una etapa de internacionalización del derecho que supone que la persona humana pasa a ser sujeto del derecho internacional. No solo los estados, la persona. Entonces, en esa etapa la Constitución de Chubut inscrita. Ahora, parecía ser una norma superflua porque ya está en la Constitución de la Nación. Y como la Constitución de la Nación es suprema, artículo 31, los jueces aplicando esa Constitución es suficiente. Pero Chubut no solo subraya eso, sino que además lo que hace es preservar normas procesales que pueden contener los tratados, porque los tratados suelen tener normas que son de resorte de las provincias y no del gobierno, no del Congreso. Entonces, eso está resuelto también acá. Aunque contenga normas procesales, rige aquí y es una norma de interpretación. Y después tenemos, yendo a lo que decía Iris, el gran tema, enorme tema de los derechos sociales. Una problemática que no está resuelta y que lleva mucho tiempo de trabajo. El artículo 21 conserva lo que se llama la solución española en la Constitución. La Constitución española, que el año pasado, en diciembre, cumplió 40 años, 1961. Hay una nota que publicó la Academia, en donde yo recuerdo la Constitución española. Esa Constitución fue una fuente inspiradora para nosotros, como fue para el constitucionalismo contemporáneo esa Constitución, una buena Constitución. La solución española. ¿Por qué? Porque declara fundamentales, pero sujeto a reglamentación, los derechos sociales que Sánchez Ageta suele decir que en realidad son políticas de Estado más que derechos sociales. Bueno, pero ahí está el tema. En ese texto que dejo, en el final, yo tomo un tema que me preocupa mucho y me duele, que es la pobreza. Las constituciones no pueden resolver la pobreza, sola por sí. No pueden resolver el problema del hambre. Son los comportamientos institucionales. Pero las constituciones le han dado mandato a los poderes públicos, que no cumplen. Las leyes de presupuesto, tanto nacionales como provinciales, casi siempre son inconstitucionales. Si uno lee la reforma que se hizo en el 94, en el orden federal,
consagra un verdadero programa de desarrollo humano. Es un programa de desarrollo humano, es un mandato a los poderes públicos. Habla de justicia social, habla de equidad, de desarrollo. Y le manda a hacer el presupuesto, inciso octavo, al Congreso, teniendo en cuenta las reglas que el inciso segundo del mismo artículo, o párrafo segundo, inciso tercero, dice cómo deben distribuirse los recursos, equitativamente, atendiendo a las desigualdades de desarrollo regionales, y sobre todo a las personas humanas. Y después está el inciso 23, que son todas las acciones positivas, que es un mandato del 75. Y nosotros tenemos en la misma dimensión, la misma dirección, el artículo 80. El otro día yo dije que el mejor artículo es el 80 y Mariana Ripa me decía, no, el 22 es el mejor. Yo le dije, mira, a mí me encanta el 22, pero es una regla de interpretación. Lo que me gusta del 80 es su título y su contenido, porque, como decía Virgilio Zampini, querido profesor, que efectivamente le dimos la difícil tarea de redactar en presente. La Constitución está redactada en tiempo presente, saliendo de la costumbre argentina y hispánica de usar el verbo en futuro. Sí, la ley deberá, acá dice debe o es, en presente, pues nos pareció más imperativo. Y le dimos la difícil tarea de redactar, y la redactó en muy poco tiempo en presente, con algunas pequeñas desprolijidades por la velocidad en que lo hizo, pero con gran sapiencia lo hizo. Y Virgilio Zampini, cuando cerró su intervención, dijo que la Constitución contiene palabras, pero nada es más importante que la persona que las pronuncia o las escribe. Y la palabra escrita es muy importante, pero la Constitución en el 80 llama o dice promoción de la persona humana. Y ahí está contenido el mandato a los poderes públicos, el deber que tienen de levantar los obstáculos que impidan. Y fíjese que el otro día, mientras leía un fallo de la Corte Interamericana, digo, pero esto ya lo hemos dicho nosotros en el 80. La Corte Interamericana se ocupa de los sectores vulnerables. Como me preocupa la pobreza, me he puesto a ver qué hemos dicho en nuestro ámbito sobre la pobreza. Y la Corte Interamericana ha fallado un caso que se llama Furlan y familiares contra Argentina. Y ahí habla de los sectores vulnerables. Y después falló otro, que también lo cito yo allí, y la Corte Argentina se ocupa de este tema. Ahora, el fallo de la Corte es contra la Ciudad de Buenos Aires. Cava, ¿no? Terraño Díaz se enojó y dice, ¿cómo le van a decir Cava? Y si la culpa la tienen los porteños, porque como son muy agrandados, le pusieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si dijéramos Provincia Autónoma de Córdoba, Provincia Autónoma de Chubut. Bueno, la Constitución de la Nación no habla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Constitución dice Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso dice la Constitución de la Nación. Entonces ensartaron solo y le pusieron Ciudad Autónoma. Ahora son Cava, ¿ves? Bueno, pero es contra Cava. Bueno, yo para evitar eso, en mis escritos pongo solo Ciudad de Buenos Aires. Aunque el estatuto de la Ciudad de Buenos Aires dice Cava. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ocurre que el caso es de una señora indigente en situación de calle con un nene con discapacidad. En un estado deplorable, pero deplorable. Ahora, ríos de tinta escribieron. Ríos de tinta escribieron los jueces para llegar a asistir esa situación. Y la Corte llega a decir, más o menos, bueno, si están muriendo algo tenemos que hacer. Porque la Corte lo que trata de hacer es que no se vaya a creer que lo que está consagrando es la operatividad directa de los derechos sociales para que nadie vaya a pedir una vivienda digna. Entonces hace un malabarismo la Corte, va para allá, va para acá, para hacer un equilibrio entre la discrecionalidad de los poderes públicos y el derecho de petición de las personas. Entonces,
Yo mientras lo leía me escandalizaba, porque el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires negó no solo el amparo, sino el recurso extraordinario. Tuvieron que ir en queja a la Corte. Pero es leerlo, está ahí, transcrito, llama la atención de cómo en realidad estamos. Mire, el otro día yo iba caminando por una de las calles peatonales de Córdoba y había una señora pidiendo limosna con una nenita. Me acerco y yo advierto que la nenita tenía fiebre. Digo, pero esta nena se va a morir, llévela, que la curen. No, me dice, porque no tengo plata para comprar los remedios. ¿Qué necesita? Me dice, voy a estar a la farmacia, se trae los remedios. Y le digo, bueno, ahora váyase, por favor, váyase. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué funcionario había hecho eso mismo? Y tenemos defensores generales, fiscales, defensores de pobres, defensores generales, defensores del pueblo, jueces de menores. Una nena se tiene que morir para que tengamos suficiente sensibilidad y apreciemos lo que está pasando. Algo que conmueve porque es común en las ciudades hoy, hay mucha gente en situación de calle, mucha gente. Hay hambre en Argentina, una verdadera vergüenza. La mayor deuda que tiene la democracia es la pobreza. Es la pobreza. De modo que creo yo que ninguna constitución por sí sola puede. Siempre suelo decir que las constituciones no lo pueden todo, pero que sin ellas sería todo peor. Imagínense lo que sería si no tuviéramos estas normas escritas. Si la Corte necesita interpretar esto, una ya va para arriba, va para abajo, y los jueces lo rechazan y lo rechazan. A una señora que se está muriendo, el nene se está muriendo. Entonces, nos pasa algo. Yo quisiera que las abogadas y abogados jóvenes tengan más sensibilidad social de la que nosotros hemos alcanzado. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar estas apreciaciones de los colegas, abrimos una etapa de preguntas, si desean hacerlas, y así podemos justamente pasar a la etapa de interactuar con los disertantes. A ver, yo diría que se levante la mano cuando me parece más cómodo, y le acercamos el micrófono a aquel que quiera preguntar. No pierdan la oportunidad, están ante expositores de muy buen nivel, no pierdan la oportunidad. Pregunten. Bueno, mientras se animan, digo una cosita más. Ahí el consejo nuestro fue el primer consejo de participación popular de Occidente. Occidente estuvo y está acostumbrado a los llamados consejos togados. Abogado más abogado eligen jueces, como dijo Gustavo. Nosotros, retomando aquel proceso legislativo de la ley anterior y la historia de Chubut, quisimos darle participación. Porque en aquel debate que vos mencionaste, en donde efectivamente me acompañaron los legisladores, ¿por qué? Porque la reforma de la Constitución Histórica del 57 le daba la potestad de designación a los abogados, al colegio de los abogados. Entonces era una escalera con 3 peldaños, comenzaba en los colegios, los abogados proponían ternas, eso iba al superior, el superior elegía uno de los 3 y después iba a la legislatura y daba el acuerdo. Como yo fui presidente del Colegio de Abogados Comodoro, del Superior Tribunal y de la Comisión de Acuerdo de la Cámara de Diputados, conocía muy bien cómo era el sistema. Era pésimo, pero pésimo. Para elegir, por ejemplo, jueces penales se juntaban 6, 7 abogados nada más y elegían jueces penales, porque no les interesaba. Para elegir jueces civiles ya había 40,
Y además los colegios de abogados no eran públicos en ese momento, eran entidades privadas. Así que una entidad privada desencadenaba nada menos que el origen del Poder Judicial. Bueno, y ahora, por supuesto, la legislatura todos los años cambiaba de ley porque le convenía esto, le convenía aquello. Y entonces yo le dije a los colegas, yo antes de presentar el proyecto, le traté de convencer a los abogados que no era bueno esto, que había que cambiar. Por lo pronto les rogaba que dictara una ley de colegiación. Se opone, bueno, ahora tenemos una ley de colegiación. Son las leyes que tenemos, que se han dictado después. Que el colegio ahora es colegio público de abogados. Y entonces yo imaginé una comisión asesora, porque los jueces, los fiscales, quienes estaban en la carrera judicial no tenían ni voz ni voto. No participaban en el proceso. Entonces yo les dije, mire, hagámoslo participar. No podíamos darle votos, porque la Constitución no se los daba. Íbamos a traicionar la Constitución. Pero pusimos la comisión asesora y en esa comisión intervenían los jueces, los fiscales, o sea, los de la carrera judicial, para escuchar. De manera que ahí quedó como un antecedente del Consejo Nuevo. Los abogados, los jueces. Pero a mí no me gustaba la integración solo corporativa, no nos gustó, y entonces lo que hicimos fue incorporarlo al pueblo. Fue una transacción, como toda la Constitución, había distintos modelos, finalmente quedó este modelo que tiene 5 integrantes del pueblo, que no pueden ser abogados, ni empleados judiciales. Los elige el pueblo a través de los partidos políticos, esto es cierto. La Constitución les recomienda a los partidos cuidar el detalle de a quién seleccionan para ir al Consejo de la Magistratura, pero todos los cargos electivos en la Constitución son a través de los partidos políticos, no hay de otra manera. Entonces, los 5 consejeros del pueblo, 4 abogados, 4 magistrados de Consejo Judicial y un empleado judicial, son 14 miembros. El primer Consejo de la Magistratura, yo recuerdo, vino Brusone, que es un juez de cámara de la capital federal, y le presentan al presidente del Consejo de la Magistratura. Y le da la mano y dice, buen día, doctor. No, dice, yo no soy doctor, soy geólogo, le dice. Que era el rector de la universidad. Había sido Canero, que falleció lamentablemente, querido amigo, uno de los que inspiró a la facultad, junto con Otto Michavi, a quien yo dediqué el primer libro. Entonces, y Arturo Canero le dijo, yo soy geólogo. Y el otro casi se suicidó como geólogo. Bueno, y fue a Buenos Aires y comentaba esto y publicaba. Y los juristas que vienen a Chubut se encantan con el sistema. Se encantan, van y escriben, porque claro, yo fui jurista invitado una vez, yo no había visto funcionar, lo habíamos pensado, pero cuando me invitaron es extraordinario ver 14 personas sentadas dando su opinión y su fundamento sobre por qué debe ser fulano o no fulano, o por qué sí o por qué no. Luego de haber hecho una ronda de preguntas, y los consejeros, ¿por qué siguen los consejeros? Porque los consejeros hacen preguntas que los abogados no hacemos. Tienen otra perspectiva. Así que el consejo es de origen popular entre nosotros, parcialmente popular, y selecciona y designa jueces. Y, por supuesto, a pesar de que tiene claroscuro y nosotros lo conocemos, no hay ningún sistema que no tenga claroscuros, pero a pesar de eso, es muy superior a ese naufragio institucional que es el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es un disparate, porque han traído una institución que es de las monarquías parlamentarias europeas a un sistema presidencialista. Se da de patada directamente. Ya lo habían advertido, acá en el prólogo yo lo señalo, lo habían advertido los constitucionalistas tradicionales de Argentina. Esto es un disparate y lo pusieron. Y no solo no ha perfeccionado, sino que ha desmejorado. Era mejor el sistema político, el sistema presidencial que es el que impera en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados en Estados Unidos en donde hay elección popular de jueces y otros que no, pero el sistema es presidencialista, lo elige el presidente con acuerdo del Senado. Podrá haber tenido deficiencia entre nosotros, pero esto es mucho más, mucho.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Siguen en silencio? ¿Están cansados? A ver, sí. Sí, con respecto a la conciencia social sobre el tema de la Constitución y su desempeño en el papel, digamos, hacia la pobreza, a través de normas que puedan llevar a políticas de conciencia social un poco más más fuertes y efectivas. ¿Usted cree que deberíamos volver a los principios de la democracia? Y hablo de la forma griega, ¿no es cierto? Donde los funcionarios practicaban incluso la austeridad. Bueno, a ver, en el marco de la Constitución nuestra nacional, eso no es posible, porque la Constitución nacional consagra la democracia representativa. La democracia de identidad, como se llama, porque es el pueblo gobernándose a sí mismo, bueno, tiene algunas concesiones, son todos los mecanismos llamados democracia semidirecta. Pero yo creo que hay que hacer cumplir la Constitución porque tiene un programa de desarrollo humano y de justicia social. No puede haber hambre en Argentina no puede haber hambre. Y hay posibilidad de que no haya hambre. ¿Saben ustedes cuántos peces se desperdician en la pesca de la langostina? Podemos alimentar 3 millones de niños. Vea, cuando fundamos el CEIPA, nosotros pusimos una apotegma. 2, pero voy a citar uno. Y nosotros dijimos que las sociedades necesitan de cerebros capaces de individualizar y resolver problemas. Esta es la hora de la Argentina, la hora de Chubut. Nosotros necesitamos cerebros capaces de individualizar y resolver problemas. Y el hambre puede resolverse. Nosotros tenemos que las petroleras maximizan beneficios porque no pagan el pasivo ambiental. Si Comodoro y la zona petrolera cobrar el pasivo ambiental, ¿qué ciudad tendría? Si nosotros participáramos en la renta petrolera, que es lo que nosotros con Gustavo, patrocinando el amparo que inició Soler Irigoyen y David Patricio, nos juntamos en eso, que llamó la atención que peronistas y radicales se juntaran en una cuestión como esa, esencial. Nosotros cobramos una regalía que son migajas, que en realidad es un impuesto, que no tiene ningún sentido mantenerlo, y que las petroleras liquidan a simple declaración jurada, sin control del Estado. ¿Saben cuánto se fuga por allí? ¿Y la mina? ¿La minería? Igual. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerle que los funcionarios cumplan. Vean, la Argentina necesita 2 cosas centrales: orden social y control del poder. Es la etapa que viene. Sin orden social, el derecho no puede. Porque el derecho es solo el orden del orden social. No es todo el orden social. Por eso es que no puede el derecho penal resolver problemas que pertenecen al orden social. Y el control del poder, no solo del poder político, que es el único que estamos acostumbrados, el recíproco control de los poderes entre sí, sino que hay que controlar el poder multinacional, las grandes corporaciones, que desparraman en el mundo hambre y miseria y guerras para maximizar beneficios. Control del poder. Bueno, finalmente el señor secretario de Extensión dará unas palabras de cierre y entregará unos presentes. Y antes de eso, yo pediría un nuevo aplauso para todos los disertantes. Bueno, en realidad iba a ser justamente eso, solicitar un aplauso para este distinguido panel de disertantes que nos han dado una clase magistral, creo, de Derecho Constitucional y de Derecho Ciudadano. Y esa era justamente una de las premisas que guiaba esta actividad. Generar en el ámbito de la universidad la posibilidad de discutir y reflexionar en torno al contexto, y en este contexto tan singular que mencionaban, creo, cada uno de los que precedieron en la palabra, la posibilidad de pensar en la universidad, en este ámbito
que se honra con la presencia de ellos porque son juristas, son docentes de nuestra universidad, son operadores del derecho que tienen presente la dinámica cotidiana del derecho vigente. Y creo que en esta pequeña jornada que ha sido conmemorativa de los 25 años de la reforma constitucional de la provincia del Chubut, dejamos abierto una idea, una reflexión que creo que es lo que esperamos que cada uno de ustedes se lleven, y que en ese proceso y en esa instancia de reflexión tengamos presente la posibilidad de seguir transformando la realidad a través de la participación política y social que cada uno de nosotros tenemos. Y eso también implica, diríamos, una participación mayor, creo yo, por parte de quienes somos o integramos la comunidad universitaria, independientemente de los estamentos que cada uno representa. Me refiero a docentes, estudiantes, graduados, que tenemos una enorme responsabilidad en la defensa del orden constitucional y sobre todo de la plena vigencia de los derechos constitucionales, en su fase individual y en su dimensión colectiva. Creo que por ahí pasa el desafío, y nosotros desde este rol y desde esta participación que se nos dan a través de las convocatorias, de las propuestas de hacer este tipo de actividades, porque lo cierto es que quien tuvo la iniciativa en esto ha sido Raúl Heredia, y creo que también es importante destacar eso, ¿no? Son docentes universitarios con y todo el panel tiene la condición de docentes universitarios, que tienen esa sensibilidad social que uno siempre trata de trasladarle a los alumnos de nuestra universidad. Yo, en lo personal, a veces intento hacerlo, no con la capacidad y con la claridad que lo expresan acá mis colegas, pero sí insistir en esta sensibilidad que tienen que tener todos los que integran la comunidad universitaria, porque hay una responsabilidad y una posibilidad mayor de transformar la realidad, y qué cosa mejor que hacerlo desde el ámbito del derecho y del ejercicio ciudadano. Así que yo les agradezco a ustedes por esta posibilidad enorme que nos dan a la universidad pública y gratuita, connotar todo esto en los 45 años, como señalaba Carlos de Marciani, nuestro rector, y me parece que la tarea y la consigna ha sido cumplida con un logro muy grande, digo, porque insisto acá la heterogeneidad que se da, no solamente en el ámbito del auditorio que hoy está participando, hay alumnos, hay docentes, veo que hay gente que está haciendo el diplomado de políticas públicas, profesionales del derecho, que están atentos a la escucha de lo que ustedes decían. Y creo que en esto también se abre una esperanza para el futuro de que, bueno, hay que hacer un esfuerzo entre todos que tiene que ver con la búsqueda de los consensos. Ustedes dos acá a mi lado lo representan, ¿no? La posibilidad de que dos dirigentes, dos juristas que han tenido altas responsabilidades en el Estado, hoy desde la historia y desde este presente se sientan, discuten y dejan abierto un espacio de esperanza para el futuro. Yo creo que ese es el mensaje que queda para adelante. Muchas gracias. Ahora le vamos a hacer presente a los disertantes, vamos a invitar a 5 alumnos, a muchos alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para que le hagan un presente a cada uno de los disertantes. Sobre todo en el orden de los que están aquí presentes, sino
último, si es posible, la última demanda. Si ¿les parece? Nos juntamos acá para sacar una foto con el docente. Como diga, si se para el público salen todas. Pero ya van a hacer la ratificación de la